Buenos días a todos, es un honor defender mi memoria de prácticas del máster de profesorado. Mi nombre es Tania Calvo Ventura y he desarrollado este periodo de formación en el Colegio San Gabriel de Zuera, en Zaragoza. Mi estancia se ha centrado en las especialidades de ciencias, biología, física y química y geología, y también he dado una parte de matemáticas bajo la supervisión de mi tutor Ramón Isaac Tolosa. El objetivo de esta presentación es demostrar cómo he integrado la teoría académica con la realidad de un aula del siglo XXI, transformando los desafíos en oportunidades de aprendizaje. Al iniciar este periodo de prácticas me marqué 4 metas fundamentales. Primero, la aplicación curricular, no solo conocer la norma, sino saber interpretarla. Segundo, la inclusión, entendida como un derecho del alumnado, no como un mero trámite administrativo. Tercero, la innovación digital, algo que está a la orden del día, donde destaca en este caso el uso ético de la inteligencia artificial. Y cuarto, la construcción de mi identidad docente. Como indica la literatura sobre formación de profesorado, estas prácticas no son solo una estancia en un centro educativo, sino un proceso de reflexión sobre la propia acción que nos permite pasar de ser graduados a ser docentes con criterio pedagógico. El Colegio San Gabriel no es un colegio, no es un centro ordinario, ya que cuenta con 54 hectáreas de terreno en Zuera, que lo convierten en un laboratorio vivo. La verdad que es magnífico. Tiene piscina, tiene viveros, tiene una parte con una granja con patos, con aves de corral. Es maravilloso. Y la verdad que es un centro concertado con un fuerte componente innovador, siendo Google Reference School, y esto significa que la tecnología está integrada de forma natural. He podido observar cómo el centro aprovecha perfectamente su entorno natural para proyectos transversales, lo que facilita enormemente el aprendizaje experiencial. Es un contexto donde el modelo de centro y el proyecto educativo están completamente alineados con la modernización que exige el sistema actual. La verdad que es maravilloso, me pareció estupendo. Por otro lado, toda mi intervención se sustenta en el marco legal vigente. A nivel estatal nos regimos por la LOMLOE, obviamente, y por los reales decretos de enseñanzas mínimas. Sin embargo, para aterrizar la programación del aula en Zuera, que es Aragón, he aplicado estrictamente la normativa, obviamente de Aragón, para la ESO y para bachillerato. He trabajado el modelo bajo el modelo de competencias específicas y saberes básicos, alejándome del antiguo modelo de contenidos aislados. El foco ha sido siempre el perfil de salida, garantizando que cada actividad diseñada contribuyera a que el alumnado desarrollara las competencias necesarias para su vida adulta. Antiguamente yo recuerdo que cuando yo estudiaba te daban un libro, estudiabas lo que tenías que estudiar, llegabas, lo escupías en un examen y ya está. Ahora se te olvidaban muchas cosas, ahora no. Ahora, como digo, es diseñado para luego poderlo utilizar en tu vida adulta. Es algo muy diferente, es un trabajo muy diferente el que se lleva ahora mismo en las aulas. Me parece también estupendo. En mis aulas me he encontrado con una gran diversidad que es fiel a la sociedad en la que vivimos actualmente. He trabajado con alumnos con TDAH, con dislexia y con altas capacidades. Mi referente aquí ha sido Florian, quien defiende que la educación inclusiva y la especial deben coexistir en un mismo aula. Yo recuerdo que antes, cuando yo estudiaba, siempre era como los listos, los normales y los que no entendían nada. Entonces era como un poco separar siempre por roles. Ahora no, ahora se les incluye a todos juntos, que es algo que creo que es necesario. No he buscado adaptar para unos pocos, sino aplicar el método de diseño universal para el aprendizaje. Esto implica ofrecer múltiples formas de representación y de expresión. Por ejemplo, fragmenté las tareas más complejas para el alumnado con dificultades de atención, mientras que por otro lado diseñaba retos de investigación adicional para aquellos con altas capacidades, evitando así la frustración o el aburrimiento de los mismos. La fase de observación fue fundamental para mí, ya que fue fundamental para entender la gestión de aula. Me centré en cómo el profesorado de San Gabriel aplica un método que es el método Flip Classroom propuesto por Bergham y Sams, que me parece, la verdad que es una pasada. Lo habíamos hecho ya lo que es en alguna clase de aquí del máster, y al trasladarlo al aula me di cuenta de que la verdad que ayuda muchísimo a los alumnos.
Observé que al trasladar la parte teórica fuera del aula, mediante vídeos, lecturas previas y demás, el tiempo presencial se convierte en un espacio dinámico para poder resolver dudas de una forma mucho más efectiva y también para poder experimentar. Analicé también el clima de convivencia, la resolución de conflictos en el momento y la importancia de esos primeros minutos en el aula para poder captar la atención del adolescente, que creo que son los más complicados. Cada uno de los cursos fue un reto. Hay que tener en cuenta que cada curso es diferente en cada colegio y que dentro de un mismo curso cada aula también es diferente, porque tenemos que tener en cuenta que los alumnos son todos distintos. Entonces, siempre hay que adaptarse a cada una de esas aulas, ya que había, por ejemplo, aulas en las que del mismo curso, perdón, un aula nos había dado tiempo a dar todo el temario e incluso a hacer ejercicios de práctica, y en cambio con otra aula del mismo nivel, pues nos había dado solo tiempo a dar una parte del temario porque habían surgido muchas más dudas, había alumnos más disruptivos o incluso la hora en la que se daba la clase es completamente diferente y hay que adaptarse completamente. Eh, una de las cosas que me di cuenta aquí fue que tenemos que hacer siempre un inicio de clase en la que hay una activación del alumnado para no perder, como he dicho, su interés. Luego, una parte de teoría en la que tenemos que dar la teoría, pero que no sea extendida durante una hora porque si no se les hace aburridísimo. Y al final, una práctica, unos ejercicios y resolución de dudas, que eso es lo que se intentaba hacer en este colegio. La verdad que me gustó bastante la metodología y fue bastante práctica. Por otro lado, en la impartición de biología lideré una práctica que fue observación celular, se puede ver detallada en mi memoria, siguiendo el método científico, y guié al alumnado de tercero de la ESO en la preparación de muestras de mucosa bucal y epidermis de cebolla, utilizando técnicas con tinción de azul de metileno. La verdad que fue súper divertida, es que a mí me gusta el laboratorio muchísimo porque me he dedicado a experimentación muchos años, entonces eso de guiar al alumnado y tener ahí, tocar todo y experimentar todo, pues siempre me ha gustado mucho, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta las normas de seguridad y que esté todo en orden, obviamente. Mi rol en este caso fue facilitar el manejo del microscopio, por ejemplo, asegurando que cada alumno lograra identificar las estructuras como el núcleo, la pared celular, explicarles la práctica. Y aquí apliqué el aprendizaje activo que defienden autores como Freeman, demostrando que el rendimiento en ciencias aumenta drásticamente cuando el alumno hace ciencia, es decir, cuando toca, cuando experimenta, cuando manosea las cosas, no solamente cuando lee un libro. ¿Vale? Me parece una gran motivación para los alumnos que puedan manipular cosas en un laboratorio o fuera del aula y puedan cambiar también de aires. Es algo súper importante. Por otro lado, en niveles superiores como en cuarto de la ESO o bachillerato, mi enfoque fue un poco diferente, ya que fue combatir un poquito la abstracción. Son cursos en los que tienen que ser un poco más técnicos, guiados ya más a un estudio más técnico, entonces hay que hacerlo de una manera en la que no se aburran en clase. Por ejemplo, en matemáticas se utilizó GeoGebra para conceptos como derivadas o la optimización de funciones, porque así veían directamente una representación inmediata y la verdad que se les hacía muchísimo más ameno. En química, por ejemplo, abordamos la estequiometría y las reacciones ácido-base y siempre busqué un aprendizaje significativo de Ausubel, partiendo de conceptos previos que ellos ya sabían para que los alumnos pudieran construir nuevos conceptos y entender lo que estaban haciendo. No se trata de memorizar fórmulas, sino de entender lo que estás haciendo, de entender que la proporción y la materia son algo tangible, algo que puedes tocar, algo que realmente utilizamos en nuestro día a día. Como digo, antiguamente no se hacía así. Estudiabas, escupías y se te olvidaba. Ahora intentamos que eso no pase, que se pueda utilizar en el día a día y que cuando hagas algo en tu casa te acuerdes de lo que has hecho en clase. Obviamente es algo que me parece súper interesante. Identifiqué la necesidad de dar orden al aprendizaje práctico, por lo que diseñé un portfolio de prácticas de laboratorio. Este material se basa en la ciencia del aprendizaje de Darling Hammond. El portfolio obliga al alumno a redactar una hipótesis antes de empezar a escribir unas conclusiones tras el experimento. Es una herramienta de evaluación formativa que permite al alumno ser consciente de su propio progreso de metacognición y que me permite a mí como docente detectar errores conceptuales antes del examen final. Este portfolio lo que hice fue diseñar una práctica por
trimestre por cada uno de los cursos que había, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, de física, química y biología y geología. Obviamente todo esto se consensuó con los otros profesores de ciencias y con mi tutor de prácticas y siempre intentando ver qué es lo que había en el laboratorio para poder llevar a cabo esa práctica. Por otro lado, dentro de ese portfolio también lo que hice fue recopilar presupuestos para mejorar la equipación del mismo, ya que aunque el laboratorio estaba muy completo y estaba muy bien, tenía materiales que había que pues, renovar y carencias que descubrimos en el momento, y la verdad que necesitábamos ordenarlo de forma adecuada para poder presentarlo ante la Junta del Colegio y que se aprobara. Y así que los alumnos pudieran realmente un poco poder utilizarlo al 100%. Mi gran intervención fue una situación de aprendizaje titulada Química en la vida cotidiana, optimizando reacciones. Esta situación de aprendizaje está alineada con el ODS 12 del consumo y producciones responsables. El reto planteado al alumnado de cuarto de la ESO era resolver problemas de estequiometría aplicados a la reducción de residuos químicos. Diseñé esta actividad siguiendo los criterios de la orden que podemos ver aquí, y asegurando que los alumnos desarrollan las competencias STEM y la competencia ciudadana de forma integrada. Toda esta situación de aprendizaje fue diseñada junto con mi tutor de prácticas y fue a través de una página que ellos en el colegio tenían pagada, que es GoProject. Me pareció una página magnífica y estupenda, ayuda un montón con el papeleo. Sé que hay otras páginas, pero como esta era la que ellos tenían pagada, nos ayudó enormemente a poder diseñar toda la situación de aprendizaje. Nos facilitó la vida muchísimo. La metodología fue aprendizaje basado en proyectos. Los alumnos trabajaban en equipos cooperativos distribuidos en roles. Pasaron por fases de investigación, experimentación en laboratorio y una fase final de representación de resultados. Utilicé rúbricas de evaluación claras para que los alumnos conocieran desde el principio cómo se les iba a evaluar y garantizara la transparencia y fomentara la autoevaluación y la coevaluación entre pares. Como proyecto de innovación, creé un Gem personalizado utilizando Gemini, inteligencia artificial. Mi objetivo no era que la inteligencia artificial les diera la respuesta a todo, sino que fuera un tutor socrático. Configuré la herramienta para que guiara al alumno paso a paso en los cálculos estequiométricos, dándoles pistas y feedback inmediato en errores comunes. Esto me permitió hacer una diferenciación pedagógica sin precedentes. Los alumnos que necesitaban apoyo tenían un tutor 24/7 que les ayudaba en todas las tareas, mientras que yo me podía dedicar a los alumnos que tenían realmente más problemas en este caso. Este uso de la tecnología pues, nos ayudó a la inclusión del alumnado, obviamente, que es lo que buscamos ahora mismo. Decir que los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios. El 85% del alumnado logró superar con éxito los criterios de evaluación vinculados a la situación de aprendizaje, y más allá de las calificaciones observé un aumento notable de la motivación, la participación y la motivación por el uso de la inteligencia artificial, que como digo está a la orden del día. El laboratorio también redujo el absentismo emocional en materias de ciencias, demostrando que cuando el contenido es relevante, el alumno es competente. Mi formación no fue solo académica, participé en acción tutorial, asistiendo a reuniones con el Departamento de Orientación, colaborando en eventos como la carrera solidaria, misa escolar, charlas vocacionales. Esta parte de las prácticas me parece algo vital para entender que el docente es también un referente emocional y un gestor de convivencia, no solo un profesor que está ahí, te da la lección y ya está. Son aspectos fundamentales también en el ideario pasionista de este colegio, del Colegio de San Gabriel. Haciendo una reflexión crítica y un ejercicio de autocrítica, he aprendido que la gestión del tiempo es mi mayor reto, ya que en ocasiones el entusiasmo por los alumnos o incluso por el profesor mismo, por mí en este caso, en el laboratorio o en debates sobre inteligencia artificial, hizo que la sesión se alargara más de lo necesario y no pudiéramos en muchos casos dar todo lo que se había previsto que se iba a dar en ese momento. Debo mejorar la capacidad de síntesis sin cortar la creatividad. También he aprendido a ser flexible ante imprevistos técnicos, sobre todo cuando se utiliza tecnología. Siempre hay que tener un plan B. Ya sabemos que muchas veces falla y entonces, pues bueno, tenemos que tener un plan B para poder continuar sin ningún problema. Para concluir, estas prácticas han sido el puente definitivo entre la universidad y la profesión. Me voy de San Gabriel convencida de que he elegido la profesión más desafiante y bonita del mundo. Me encanta, la verdad que me parece apasionante. He aprendido a equilibrar normativa de Aragón, evidencia científica de autores como Ausubel y Florian,
y la innovación responsable. Como decía Freire, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción. Espero haber logrado todo esto en este periodo y muchísimas gracias por su atención.